Bienvenidos a una nueva emisión del programa Cali Hoy Entrevistas. En nuestro tema central hoy abordaremos problemas y perspectivas de la educación por ciclos. Y tenemos un grupo de invitados que son expertos en este tema. Hoy en nuestro estudio se encuentra el doctor Fabio Jurado Valencia, coordinador del Grupo de Investigación en Evaluación de la Universidad Nacional. También nos acompaña el doctor Mario Díaz Villa, investigador, docente universitario y quien también hace parte del Grupo de Investigación CIEDUS de la Maestría en Educación Superior de la Universidad Santiago de Cali. Y el profesor José Olmedo Ortega, docente, investigador de la Universidad del Cauca, quien también hace parte del Grupo de Investigación CIEDUS de la Universidad Santiago de Cali, de la Maestría en Educación Superior. Así que con ellos estaremos conversando. Bienvenidos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues el tema que nos convoca el día de hoy es precisamente problemas y perspectivas de la formación por ciclos. Así que yo quisiera iniciar precisamente haciendo una breve contextualización con respecto a qué entendemos en relación a la formación por ciclos. Doctor Fabio, o doctor, ¿quién va a empezar acá? Bueno, no es un tema nuevo. Acabo de señalarlo en la conferencia del evento que está desarrollando la Universidad Santiago de Cali sobre la educación superior y el enfoque por ciclos, y he referenciado un libro que hoy es clásico entre los académicos y los investigadores en el campo de la educación, como es un libro que el profesor Mario Díaz y el profesor Víctor Manuel Gómez adelantaron en el año 2003 con el ICFES. Ese libro me parece que amerita ser estudiado, recuperado, porque está olvidado. Ahí están los elementos esenciales para la discusión. Yo no diría que está la propuesta para pensar en una reestructuración de la educación superior a partir de los ciclos, pero sí están los elementos nodales para el debate que es necesario adelantar en el país alrededor de la transformación de los modelos de formación de los profesionales a nivel universitario y superior. Hoy por hoy vemos recurrentemente dentro de los propósitos de formación en muchas de las carreras, escuchamos hablar sobre formación por competencias. ¿Qué significa esa perspectiva para este propósito de pensar el modelo y aplicar en este modelo de educación por ciclos? Colombia desde el año 1984, hace 30 años, introdujo la formación y el desarrollo de competencias. Se denominó enfoque de formación por competencias, hace 30 años. Y ha habido un proceso lento en los distintas etapas de la formación que lleven realmente a implementar la formación y el desarrollo de competencias. El país ha pasado por un tránsito largo en los distintos niveles, pero digamos no ha habido no han calado la formación por competencias. La idea ahora en los ciclos es cómo formar competencias generales, competencias específicas según el ciclo, ya sea tecnológico, técnico o de la educación superior. No es lo mismo la formación de una maestría que un doctorado o que un ciclo técnico. La idea es poder a través de los ciclos seguir con este enfoque de formación que tiene cosas importantes en la medida en que aluden hacia el saber ser, hacia el saber hacer, hacia el saber conocer. Me parece que eso es importante continuarlo dimensionando y que no le pase como otros enfoques y otros términos muy publicitados en Colombia que pronto caen en el olvido. Esperemos que la formación por ciclos no le pase lo mismo, que no sea una moda efímera y que pronto la olvidemos. Porque es que uno encuentra también muchas definiciones de lo que significa competencia. Yo creo que hay que diferenciar
de pronto tres aspectos básicos en esta discusión sobre los ciclos. O sea, los ciclos pertenecen al campo de la distribución, digamos, del conocimiento. O sea, cómo se distribuye el conocimiento en el tiempo, ¿ya? Pero esa distribución no puede ser ajena al proceso de organización, ni puede ser ajena a la selección de los contenidos formativos que se establecen en un momento determinado. Entonces, muy probablemente el Ministerio, no sé si comprende o no comprende, que el problema no es la mera distribución, digamos, en el tiempo, ni los límites exactamente, ¿no? Ni si los ciclos favorecen un ascenso vertical a través de rutas horizontales, etcétera, etcétera, sino que cómo se organizan los conocimientos y qué conocimientos para qué ciclos, ¿ya? Yo creo que en este caso habría también necesidad de establecer como unos límites más flexibles entre lo que se denomina hoy día formación por competencias y los conocimientos que se requieren para que los estudiantes sean competentes, ¿ya? Yo he venido reflexionando sobre este tema, digamos, y me parece que el enfoque de competencias parece que dejara en el olvido el tema del conocimiento. Me parece que es fundamental recuperar el conocimiento, porque no hay competencias si no hay conocimiento. O sea, un profesional competente es aquel que tiene un conocimiento profundo en su campo específico de formación, conocimiento que lo puede, digamos, trascender, hacer trascender a otros campos a partir de la inteligencia, digamos, contextual que vaya desarrollando en sus prácticas, ¿cierto? Entonces, creo que habría necesidad de vincular, Fabio, la formación por ciclos a cómo se va a organizar el currículo, ¿cierto? ¿Qué contenidos se van a seleccionar para que haya una auténtica articulación entre lo que es el currículo, lo que es la pedagogía y lo que son las formas, digamos, de evaluar el progreso del estudiante en el tiempo? Creo que en ese sentido, pienso yo, se requiere como reconceptualizar un poquito el modelo de formación por ciclos. Y en esa reconceptualización que usted menciona, profesor, ¿cómo en todo este proceso se amarra el contexto en el cual se dan esas experiencias educativas? Porque no podríamos hablar de un modelo estándar que se aplique a todo. Ese es evidentemente otro problema que también hace parte, digamos, del cambio semántico de la educación en los últimos tiempos, digamos, desde finales del siglo XX y todo el siglo XXI. No solo ha habido un cambio en la naturaleza del conocimiento, sino también un cambio en la concepción de conocimiento, ¿cierto? Y ese cambio evidentemente ha ido generando, pues, transformaciones profundas en la forma de organización de los currículos. Hoy día los currículos tienden a ser mucho más dependientes del contexto, ¿ya? Y esa dependencia del contexto es equivalente, digamos, del concepto de saber hacer, de competencias, ¿ya? Yo creo que es importante, insisto, en que ese concepto, en que esas demandas contextuales hay que resolverlas a partir igualmente de que ese futuro, digamos, profesional, o ese futuro tecnólogo, o ese futuro egresado de la educación superior tenga los conocimientos fundantes de las competencias genéricas o de las competencias específicas. Porque es que creo que ha habido una cierta distorsión en este sentido de pensar que la formación por competencias se inclina única y exclusivamente al saber hacer. Me parece que hay necesidad de recuperar entonces, probablemente no recuperar, sino advertir, ¿ya?, a quienes manejan, digamos, las políticas públicas en educación, que el conocimiento es clave para el desarrollo de las competencias y que no hay desarrollo de competencias si no hay conocimiento. Bueno, antes de continuar, vamos a un breve corte, pero ya regresamos.
Volvemos con el programa Cálido Hoy Entrevistas. Hoy estamos abordando los problemas y perspectivas de la formación por ciclos. Usted en el bloque anterior, ustedes venían discutiendo un poco como uno de los problemas también comprender esa organización, esa distribución, esa selección de los currículos y los contenidos en relación con el contexto. Sin embargo, me entra una inquietud y es qué tan preparado realmente está el mismo sistema para poder anclar un modelo como este, y sobre todo cuando uno todavía sigue viendo mucha rigidez en las propuestas formativas. Los límites a veces son hasta aquí llega el ciclo y a veces es más de primero a cuarto y no obedece, digamos, a otro tipo de análisis. ¿Realmente estamos preparadas las instituciones en cualquiera de los niveles, no solamente el universitario, sino en los otros niveles de formación, respecto a lo administrativo, por ejemplo, lo académico administrativo, y también con respecto a las personas, es decir, a los docentes que tienen esa función de formación? ¿Ustedes qué piensan? Las inercias de las universidades son determinantes en estas reflexiones. A veces uno consideraría la necesidad de fundar nuevas universidades con el enfoque que estamos señalando, para que desde el principio la universidad se comprometa a largo plazo con esa perspectiva holística que es propia del enfoque por competencias y de la construcción curricular por ciclos. Porque hay, y esto no es propio de las universidades públicas, es en conjunto, tanto las privadas también, hay como un anquilosamiento que es muy paradójico, porque a la vez hay el deseo de transformar las estructuras rígidas de las universidades, pero a la vez hay talanqueras que no lo permiten. Yo creo que sí, que la gestión, así como lo decimos respecto a las instituciones de educación básica, es determinante para los cambios. También en la educación superior la gestión es decisiva. Si no tenemos rectores, vicerrectores, que desde su formación potente intelectualmente promuevan procesos renovadores, pues siempre hay un freno. Puede haber profesores que lo intentan, pero las trabas administrativas no lo permiten, y más aún ahora que hay cada vez más veeduría, que hay cada vez más control, que esto es un país de controles, un país donde la normatividad es tan acentuada que a muchos colegas les da miedo dar un paso más allá de lo que están haciendo, previendo problemas posibles. Eso está allí, y tú tienes razón cuando llamas la atención al respecto, que tendríamos que trabajar con el relevo generacional, esa posibilidad de la flexibilidad en el modo de asumir la gestión de las instituciones de educación superior. Claro, en el fondo hay una dimensión ideológica y política, ¿no?, que no la podemos desconocer. Está allí en juego una concepción sobre lo que es la educación y sobre lo que es la universidad. Pero bueno, tenemos que dar la discusión en adelante, sobre todo en una etapa que yo aspiro que se dé, que va a ser de mucha deliberación alrededor del proyecto educativo que requiere Colombia. Una de las preocupaciones que hay, y siempre escucha uno datos que son bastante preocupantes con respecto al tema de deserción precisamente en el sistema educativo, ¿no? ¿Ustedes creen que entrarle fuerte a poner en funcionamiento un modelo de formación por ciclos contribuiría, por un lado, a disminuir la deserción y aumentar esa retención en los diferentes niveles, por ejemplo? Yo creo que ya no cabría la palabra deserción allí, Ajá. ¿no? Porque lo que estamos viendo es una tendencia a que los jóvenes avanzan, los que logran ingresar a la universidad, los a la privilegiados. educación superior, sí, pues que eso hay que tenerlo en cuenta, que subió al 37%, pero considerando el SENA, porque estábamos en el 26%, y cuando el SENA es considerado como educación superior, aumenta, salta al 37%, pero eso también pues es un dato que hay que asumirlo con cuidado. Yo creo que en la perspectiva de los ciclos ya no cabría hablar de deserción. Los jóvenes, por lo que vemos, quieren llegar a una determinada etapa y luego abrirse a otras opciones, buscar otras oportunidades, y hay otros que continúan en el proceso. Yo creo que esa heterogeneidad es natural, la observamos en todos los países del mundo,
Pero en todo caso, lo que buscamos con el enfoque por ciclos, quienes creemos en esta perspectiva, es el que no haya ese desencanto y esa sensación de frustración de los jóvenes cuando por algún motivo se dice que abandonan el proceso, ¿no? Ahí es clave, como Mario lo señaló, las competencias generales. Yo digo, también me llama la atención que en el departamento de literatura nuestro, en la Nacional, hay 2 ingenieros. O sea, su carrera fue en ingeniería, pero cuando terminaron ingeniería decidieron hacer una maestría en literatura y luego hacer un doctorado en literatura. Y son profesores del departamento de literatura y muy buenos profesores. Esto para entender lo que llamamos competencias generales y versatilidad en la formación. Es lo que podríamos llamar rutas de formación, que el estudiante tenga esa posibilidad realmente de construir. Sí, yo creo que hay todo un lenguaje, digamos, que se encuentra alrededor de los ciclos, ¿ya? Y me parece en ese sentido importante hacer una distinción, digamos. Los ciclos pueden ser parte de las políticas públicas de inclusión, debieran ser parte de las políticas públicas de inclusión social, pero pienso que tecnocráticamente los ciclos hacen parte más del lenguaje de la cobertura, ¿ya? Porque mire usted, o sea, en Colombia desde hace muchos años, digamos, se viene tratando de ampliar la cobertura, pero nunca ha habido una preocupación por mantener a los estudiantes en el sistema. Por eso hay crece la cobertura y aumenta la deserción. O sea, creo que si hay una política de inclusión, pues esa política de inclusión tiene que estar orientada a que haya una permanencia en el sistema, a que exista la posibilidad de que los estudiantes crezcan intelectualmente, socialmente y logren, ¿no?, ser lo que quieren ser, por una parte, ¿ya? Por la otra, digamos, esa inclusión, ¿no?, esa política de inclusión a través de los ciclos, ¿no?, tendría que apelar a una gran cantidad de estrategias pedagógicas que favorecieran la oportunidad de que los estudiantes dentro del sistema, ¿no?, o fuera del sistema pudieran ir avanzando en su formación, ¿ya? Generalmente se presentan a las universidades 3.000, 4.000, 5.000 estudiantes y quedan 700, 800, 1.000, 1.200, entonces dice uno, ¿y el resto qué? ¿El resto qué? El resto son excluidos del sistema. En la Universidad Nacional se presentan cada semestre 70.000. Imagínate. De los cuales ingresan 7.000. Ingresan 7.000. Entonces, ¿qué hacer con esa población que es excluida, marginada de la educación superior, ¿no?, ya, que no puede continuar estudios, que tiene muchas veces que irse a instituciones particulares de muy bajo escalafón académico para poder mejorar sus ingresos, etcétera, etcétera, etcétera? Creo que se necesita, digamos, una reestructuración que no puede ser tampoco exclusivamente una educación para el trabajo. Creo que hay necesidad de que ese crecimiento social esté orientado a que la población colombiana en general se eduque, y educarse significa crecer intelectualmente, crecer socialmente, ser incluido socialmente. Bueno, antes de irnos al último bloquecito, vamos a una breve pausa y ya regresamos. Venimos hablando en el bloque anterior sobre la importancia de la inclusión. Doctor Olmedo, ¿cuál es su perspectiva con respecto al tema? Yo diría que frente a las críticas que se realizan a la formación profesionalizante, que es de largo aliento, que es de largo plazo, la respuesta, una de las respuestas está en la formación por ciclos, que es de corto plazo. La formación por ciclos favorece, como decía Mario, la inclusión, favorece la equidad, el acceso, la graduación, favorece desde luego las oportunidades laborales. Y me parece que habría que desterrar, como dice Fabio, la palabra deserción. Frente a esa educación profesionalizante de largo alcance, el estudiante por múltiples causas va a desertar.
de la institución. Y ese es un fenómeno en Colombia, un fenómeno del desgaste que hay allí de tiempo, de recursos, de esfuerzos. Para eso se creó el programa SPADI, es el Sistema de Prevención y Atención de la Deserción en las instituciones de educación superior. Y hay incentivos para disminuir la deserción. La idea es que en esta formación por ciclos que son de corto tiempo, en cortas etapas, pues esta deserción desaparezca. Pero, digamos, hay otros elementos que favorecen, como lo viene indicando aquí los compañeros en la mesa. ¿Cómo se cruza, digamos, ese interés del fortalecimiento de la calidad en la educación con este propósito de la formación precisamente de los ciclos? Porque de eso se discute todos los días y casi siempre la alerta máxima es cuando salen los resultados de las pruebas internacionales. Claro, es que el problema no es que lo uno presupone lo otro, o sea, hay una relación extrínseca entre calidad y ciclos. Intrínsecamente toda la educación debiera ser de calidad. Lo que hay que buscar es que al lado de la calidad exista la apertura a oportunidades, la apertura a la permanencia en el sistema, la apertura a que los estudiantes puedan concluir satisfactoriamente sus estudios, cualquiera sea el nivel al que ellos aspiran. Creo que ese es un aspecto central, digamos, de la política pública que debe reconocerse como una necesidad en este país. Como una condición. Como una condición, porque este país es tremendamente excluyente. Entonces, yo creo que por eso lo dije al principio, ¿no? Que hay necesidad como de reconceptualizar un poco la formación por ciclos para que no se vea como un mero asunto técnico, como un mero asunto de cobertura, sino como una resemantización entendido los ciclos como una estrategia para garantizar oportunidades de educación, acceso abierto al sistema, inclusión y mejoramiento de la calidad en la medida en que exista la posibilidad de un mayor acceso al capital académico que proporcionan las diferentes instituciones educativas en el país, ¿no? Sí. A manera de conclusión, ¿cuál es la responsabilidad que nos cabe a nosotros desde las universidades para cumplir con ese propósito? Bueno, yo creo que el criterio de oportunidad que señala Mario es muy oportuno. Es muy emblemático en América Latina lo que es la Universidad de Buenos Aires. Ese puede ser un ejemplo que ilustra lo que sería una política en educación superior con oportunidades para los jóvenes. Todos los jóvenes que terminan la educación media en Buenos Aires ingresan a la universidad sin examen, en la Universidad de Buenos Aires. Ingresan al primer ciclo, y es un ciclo muy exigente, académicamente, donde cada joven tiene que saber autoevaluarse, medirse, determinar si tiene la fuerza para continuar o no. De todos modos, quienes deciden abrirse después de año y medio, de 3 semestres o de 4, pues tienen allí un capital cultural, académico, simbólico muy fuerte que les permite también afrontar la vida, afrontar los problemas cotidianos y sociales. Hay un punto respecto a tu pregunta que me parece importantísimo señalarlo, es que los ciclos tampoco funcionan si no se transforman los componentes pedagógicos. Un problema delicado que tenemos en las universidades del país, en todas, absolutamente en todas, es de índole pedagógico. Los docentes universitarios creen que porque son doctores no requieren reflexionar sobre la pedagogía o sobre lo que son las teorías sobre la educación contemporánea hoy. Consideran que basta ser idóneo en un campo para ser un buen maestro universitario, y yo no lo creo así. A veces hay que decir que se aprende en la práctica misma para quienes tienen identidad con ese oficio tan relevante y decisivo en cualquier país como es el ser profesor universitario. Pero hay una porción alta de docentes que no quieren saber nada de teorías pedagógicas y que son casualmente, no casualmente, coincide con los datos catastróficos de pérdidas de materias. Por ejemplo, en el campo de las ciencias y en las ingenierías hay índices
altísimos de estudiantes que pierden las asignaturas, y el criterio de los docentes es el que no, simplemente perdió porque no puede, y ve la culpa en el estudiante y no se pregunta sobre cómo obró en el aula, cómo construyó interacciones con los estudiantes y evitar esos índices catastróficos de pérdida. Nosotros estamos terminando una investigación en la Universidad Nacional con becarios docentes, estamos tratando de caracterizar los desempeños pedagógicos de los becarios docentes para desde allí tratar de orientar talleres para los profesores nuevos que van a ingresar a la universidad con unos seminarios y talleres de pedagogía, que sea como una condición antes de iniciar su labor docente universitaria, el que pueda discutir con un equipo que ha venido investigando en el campo lo que es la pedagogía, la educación, las teorías del aprendizaje hoy. Bueno, doctor Mario, para cerrar entonces, el reto de nosotros como docentes, ¿cuál es? Yo creo que el reto de nosotros como docentes es transformarle los límites a nuestra conciencia. Ser más flexibles, ser más abiertos y tener la posibilidad de lograr, digamos, que esos futuros estudiantes que van a ser las generaciones que van a transformar este país puedan lograr también alcanzar sus propósitos, sus fines y sus metas. Profesor Olmedo, para cerrar. No caer en la instrumentalidad de los ciclos, que sean fragmentados y que no formen para la vida. Me parece que eso es importante y contribuir a que esos sectores que históricamente han sido excluidos tengan aquí la oportunidad de formación con equidad, con democracia, con participación y con calidad. Bueno, pues agradecemos muchísimo a ustedes por habernos acompañado el día de hoy en el programa. Profesor Olmedo, muchísimas gracias, profesor Fabio y profesor Mario. Esperamos volverlos a tener en el programa. A ustedes les agradecemos mucho por habernos acompañado el día de hoy, pero antes de que se vayan, yo los dejo con información de interés sobre la Universidad Santiago de Cali, porque la Santiago es transformación y buen gobierno. La televisión digital terrestre y los nuevos formatos de televisión fueron los temas centrales de la conferencia que dictó el gerente de Panasonic en Latinoamérica, Carlos Tony Black, en la Universidad Santiago de Cali. Tony, como es conocido popularmente, habló sobre la evolución de la televisión, los dispositivos de grabación, los nuevos formatos de video y la nueva tarjeta P2, todos ellos elementos que han permitido el ingreso de Colombia a sistemas de alta tecnología. Poder brindarles un poquito de información tecnológica que los ayudara a mantener ese conocimiento de hacia dónde se está dirigiendo la industria de la televisión. Según explicó el ponente, la Universidad Santiago de Cali contará próximamente con equipos que permitirán la modernización del Centro de Producción Audiovisual CEPA. Entre ellos están las nuevas cámaras Panasonic 270 de grabación Full HD, dotadas con tarjeta de memoria para grabar. Además, incluyen la posibilidad de enviar lo que se ha grabado utilizando la Internet, pues cuentan con conexión a Wi-Fi.